En un mundo en constante evolución, la información precisa es poder. Nuestro programa le ofrece análisis profundos sobre políticas públicas, avances sanitarios e investigaciones cruciales. Convierte el conocimiento en acción. El Búho Investigador, su fuente confiable para liderar el futuro de la salud. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida. Hoy nos vamos a sumergir en un mundo de conocimiento que, de verdad, rivalizaba con cualquiera de su tiempo y que, sin embargo, fue casi borrado de la historia. Hablamos de la sofisticada medicina del antiguo Perú. Vamos a explorar juntos un legado de sanación que fue interrumpido de forma trágica, pero que hasta el día de hoy nos deja, completamente asombrados. Para que nos ordenemos, esta es nuestra ruta de hoy. Primero, hablaremos de este mundo perdido de sanación. Luego, conoceremos a los sanadores del antiguo Perú, su arte para diagnosticar y su increíble farmacia natural. Después, nos meteremos de lleno en sus proezas quirúrgicas, que son espectaculares. Y para cerrar, analizaremos el abismo que significó la conquista para todo este saber. Bien, empecemos por el principio. Y acá hay que aclarar algo fundamental. No estamos hablando de prácticas primitivas o simples. Lo que existía en el antiguo Perú era toda una tradición médica, un sistema complejo y muy eficaz, que se vio fracturado por un evento histórico que lo cambió absolutamente todo. Y miren, esta cita de Ángel Gavidia Ruiz lo resume de una manera potentísima. Él no habla de un simple cambio, habla de un abismo. Fue una fractura que quebró la columna vertebral de una medicina distinta, una que merecía ser estudiada, entendida y que recién ahora empezamos a valorar en su justa dimensión. Entonces, ¿quiénes eran los protagonistas de esta historia? Pues los sanadores. En el antiguo Perú, ser médico era mucho, pero mucho más que solo curar el cuerpo. Era ser un pilar de la comunidad, un verdadero guardián del equilibrio entre el mundo físico y el mundo espiritual. El cronista Bernabé Cobo lo describió muy bien. El médico de esa época no separaba la ciencia del espíritu. Era una figura que era a la vez sacerdote, mago, filósofo y hasta consejero. Imagínense el prestigio que tenían. Eran figuras veneradas, sabias, vistas como un puente con lo divino. Pero ojo, dentro de este mundo había especialización. No todos hacían lo mismo. Por un lado estaba el Hampi Camayok, que vendría a ser el médico por excelencia, el que servía al Inca y a la nobleza, combinando remedios naturales con rituales. Y por otro, teníamos al Sirkak, que literalmente significa sangrador. Él era el cirujano, pues, el que se encargaba de intervenir directamente sobre el cuerpo. Muy bien, ahora, ¿cómo diagnosticaban? Aquí es donde la cosa se pone fascinante, porque vemos cómo convivían dos mundos. Por un lado, una observación empírica, casi científica, y por otro, una comprensión espiritual profundísima de la enfermedad. Es que su punto de partida era completamente distinto al nuestro. Para ellos, la salud era estar en armonía con el cosmos, con los dioses, con la comunidad. La enfermedad, entonces, era una ruptura de esa armonía. Podía ser un castigo divino o el efecto de alguna energía negativa. Por eso, el diagnóstico tenía que ir más allá de los síntomas visibles. Y un ejemplo increíble de esto es el método del Curicó. A ver, el proceso nos puede parecer extraño hoy, pero tenía su propia lógica. Primero, se frotaba al paciente con un cuy vivo, como para que el animalito absorbiera la enfermedad. Después, se sacrificaba al cuy y se leían sus órganos. El sanador interpretaba la disposición de las vísceras para encontrar el origen del mal. Era una forma de hacer visible lo invisible. Pero, y esto es importantísimo, no todo era mágico religioso. Los huacos de la cultura moche nos muestran la otra cara de la moneda. Vemos representaciones clarísimas de médicos palpando el abdomen, examinando a sus pacientes. Esta es la prueba contundente de que también practicaban un diagnóstico empírico, basado en la observación y el contacto directo. Pasemos ahora a su arsenal terapéutico. Aquí es donde el conocimiento del antiguo Perú de verdad que brilla con luz propia, en su dominio absoluto de la farmacia que les ofrecía la naturaleza. Fíjense que hasta los propios cronistas españoles se quedaron maravillados y lo dejaron por escrito.
Y no usaban remedios para todo, no. Su precisión era asombrosa. Para la fiebre, la infusión de paico. Para la tos, el cocimiento de zoico. Para el reumatismo, cataplasmas de chilca. Cada dolencia tenía su planta específica, un conocimiento pulido y refinado durante siglos. Bueno, y ahora llegamos al que quizás es el punto más impactante de nuestra exploración: la cirugía. Si hay algo que demuestra el nivel de sofisticación que alcanzó la medicina prehispánica, es su increíble habilidad quirúrgica. Lo que esta gente logró es sencillamente alucinante. La pregunta suena a ciencia ficción, ¿verdad? ¿Cirugía cerebral compleja hace más de 1000 años? Pues la respuesta es un sí rotundo. Y la evidencia más fuerte que tenemos son las trepanaciones craneanas. O sea, intervenciones directas en el cráneo, hechas con una frecuencia y una tasa de éxito que desafían todo lo que creíamos saber de la medicina antigua. Y no se imaginen operaciones brutales. Tenían todo un protocolo. Usaban chicha fermentada y plantas como la coca o el chamico para sedar al paciente, para anestesiarlo. Utilizaban instrumentos súper precisos, como tumis de metal y cuchillos de obsidiana filosos como un bisturí. Y quizá lo más increíble, controlaban el sangrado, usaban apósitos y vendas de algodón. Era un procedimiento completo y bien pensado. ¿Y el resultado? Prepárense para esto: 83%. Esa es la tasa de supervivencia que algunos estudios han encontrado en estos cráneos operados. ¿Cómo lo sabemos? Porque el hueso, alrededor del corte, muestra signos clarísimos de regeneración, de que sanó. O sea que el paciente no solo sobrevivió a la cirugía, sino que vivió mucho tiempo después. Una proeza que parece casi imposible para la época. Y si quedaba alguna duda, aquí tenemos la prueba definitiva, la joya de la corona. Un cráneo donde no solo se hizo la trepanación, sino que el orificio fue cubierto con una placa de oro. Y lo más alucinante es que el hueso creció y se fusionó perfectamente con el metal. Eso, en términos modernos, se llama osteointegración. Demuestra un conocimiento de biocompatibilidad de materiales que la medicina occidental tardaría siglos en redescubrir. Y claro, todo este desarrollo increíble nos lleva inevitablemente a nuestra última sección. ¿Qué pasó con tanto conocimiento? ¿A dónde se fue? Aquí es donde volvemos a ese concepto del abismo, a la fractura de una tradición que tenía milenios. Lo más irónico de todo es que el reconocimiento vino de los propios conquistadores. El mismo Bernabé Cobo, que citamos antes, admitió que los médicos nativos eran expertos curando heridas y que para eso usaban hierbas extraordinarias y de gran virtud. O sea, ellos vieron la eficacia de esta medicina, incluso mientras la estaban desplazando. La llegada de los españoles no fue un simple reemplazo de una medicina por otra, fue una imposición, una fractura total. Se desmanteló un sistema que entendía a la persona de forma integral, cuerpo y espíritu. Se perdió un caudal inmenso de sabiduría, sobre todo de la flora andina. Un saber que, por cierto, la ciencia moderna hoy se esfuerza por redescubrir. Y todo esto nos deja con una pregunta que resuena, ¿no? Porque lo que hemos visto es solo la punta del iceberg. Es lo que sobrevivió en la cerámica, en los huesos, en los textos de algunos cronistas. Esto nos obliga a pensar, ¿cuál fue la verdadera magnitud de la pérdida? ¿Cuántos remedios, cuántas técnicas, cuánta sabiduría ancestral se perdió para siempre? Así que, para concluir, podemos afirmar sin ninguna duda que la medicina en el antiguo Perú no fue primitiva. Para nada. Era un sistema de salud holístico, complejo y sorprendentemente eficaz que combinaba una profunda espiritualidad con una observación empírica agudísima y una habilidad quirúrgica que, todavía hoy, nos deja sin palabras. Su historia no se apagó por ser inferior. Fue, simple y llanamente, interrumpida de manera trágica. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viaje al pasado a la historia de la sanación en los Andes. Si este tema les ha parecido tan fascinante como a nosotros, no duden en seguirnos para más exploraciones como esta. Continuaremos desenterrando juntos historias asombrosas. ¡Hasta la próxima!